Buenos días, muy buenos días tengan todos, amada familia en el Señor. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor y servidor, Abraham Montes Vélez. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder adorar juntos. Antes de comenzar, queremos hacer varios anuncios. Primeramente, vamos a continuar haciendo virtualmente tanto el servicio de adoración los domingos a las 10 como el tiempo de oración y de reflexión bíblica los miércoles también a las 10 de la mañana, como dije, de manera virtual. Estemos atentos a los próximos boletines, anuncios que tendremos. Le pedimos por favor continúen orando y cuidándose mucho. El pasado jueves comenzó nuestro discipulado bíblico, mi experiencia con Dios. Tenemos 2 horarios, a las 10 de la mañana y 7:30 de la noche. Y usted puede ser parte de ese discipulado. Solo háganos saber y recibirá un correo electrónico con una invitación para que a través de Zoom se pueda conectar. En esta preciosa mañana, el Señor vuelve a llamarnos, nos vuelve a convidar. Y el llamado es para adorarle. Entonces lo hacemos en espíritu y en verdad. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Meditemos en el cántico Tu palabra. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi corazón.
sé que tu palabra siempre a mí podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. Oremos. Padre amado, Padre bueno, tu pueblo unido, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres digno de toda la alabanza, eres nuestro Dios, Rey y Redentor. Por ti vivimos, sin ti nada somos. Recibe nuestro gozo. Gracias por tu misericordia. En Jesús oramos. Amén y amén. Alabemos al Señor con el himno Alma bendice al Señor.
Tengamos en estos momentos la confesión personal de pecados. Hemos confesado nuestros pecados delante de Dios sinceramente, con la confianza y la seguridad que Él nos escucha. Las palabras de seguridad de perdón para esta mañana la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, verso 38 y 39. Y dice así: la santa, la poderosa, la infalible palabra de Dios. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mientras Pablo y Bernabé predicaban en Antioquía, surgía la pregunta: ¿cómo puedo recibir perdón por mis pecados? Y en la prédica de los apóstoles claramente les dice: por el cumplimiento de la ley no podéis recibir perdón de pecados. Tanto judíos como gentiles devotos pensaban que por aferrarse y tratar de cumplir la ley iban a recibir perdón, pero solo recibían un alivio temporero, una sensación de perdón, pero seguían con la carga pesada de pecado. La Biblia nos dice que solo somos justificados por Cristo Jesús. Escuchemos bien, en Cristo Jesús somos declarados justos. Todos nuestros pecados, entonces, han sido perdonados por la obra de Cristo el Señor en favor suyo, en favor de este servidor y en favor de todo el pueblo de Dios. Gloria, gloria sean dadas a Dios. Amén.
Oremos. Te pedimos, oh Padre Santo, que nos prepares para recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Quita de nuestras mentes todo lo que impida nuestra comunión contigo. Capacítanos para entender el mismo y ser preparados para llevarlo a otros que no conozcan de ti con mucha sabiduría tuya. Usa con poder a nuestro pastor y que tu palabra cale hondo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la mañana de hoy, la lectura de las Sagradas Escrituras la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versos del 14 al 24. Y dice así la sagrada palabra de Dios. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esto es palabra de Dios. Meditemos en la oración congregacional cantada, Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela
Escuchemos a nuestro pastor Abraham Montes Vélez en la proclamación de la palabra, la armadura de Dios en el creyente, parte 2. En el tiempo que yo me criaba, en mi niñez, adolescencia y juventud, en ese tiempo los pasatiempos, las diversiones, la gran mayoría de ellas se hacían en el exterior y conllevaba una actividad física. Hoy los tiempos han cambiado. Muchos de nuestros niños viven vidas más sedentarias. Sus pasatiempos son más sedentarios. Y claro, la pandemia ha agravado esa situación. Todos debemos tratar de hacer alguna actividad física propia para nuestra edad y nuestra condición física y de salud. Es muy importante que lo hagamos. Aun cuando estemos en nuestras casas, podemos tener un tiempo para algún tipo de ejercicio. Recuerdo que mi primer equipo de béisbol era el equipo de la Peletería Toro. Los que son de Mayagüez saben que ese establecimiento estaba muy cerca aquí, en esta misma calle, Luis Muñoz Rivera. Y comencé jugando en ese equipo de pequeñas ligas de la Liga Jorge Múcaro Rosas en tercera base. Pero luego, por un accidente que tuvo el catcher, el receptor, me pusieron a mí a catchar, ser el receptor. Recuerdo que era obligatorio tener un equipo de protección, un buen casco, un casco que sea duro, que soportara golpes, una careta incómoda, por cierto, con metal y goma para amortiguar el golpe. También tenía un peto, un parapeto, tenía un protector para el área genital, rodilleras, unos buenos spikes. Pero ¿saben qué? También era obligatorio tener una correa, un cinturón, algo que protegiera. Todas estas herramientas, objetos que yo utilizaba cuando jugaba, todas son herramientas defensivas que iban a proteger, no son ofensivas. En esta mañana vamos a continuar el estudio y la reflexión que empezamos la semana pasada de este capítulo 6 del libro de los Efesios. Y algo que queremos considerar y vamos a estar pendientes es si esta armadura de Dios para el creyente son defensivas, o sea, nos protegen, o son para la ofensiva. Así que a lo largo de la predicación vamos a dar algunas pistas sobre eso. Recordemos que la semana pasada hablamos varias cosas, pero hay dos que quiero destacar particularmente. Una de ellas es que en la batalla cristiana, en la batalla de los hijos de Dios, ya esa batalla ha sido ganada por Cristo el Señor. Y leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 14 y 15, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, amados hermanos, Cristo ya venció, ya es un vencedor, y nosotros en Cristo Jesús, como dice Romanos 8, somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Entonces, esta batalla ya ha sido ganada. Pero también debemos destacar algo muy importante, y es que Satanás, sus seguidores, sus instrumentos, todos los que Satanás utiliza, tienen un límite. Y leyendo esta preciosa epístola del apóstol Juan, mientras meditaba sobre su vida, nos escribió así en la primera carta, en el capítulo 5, y nos dice Juan, y nos dice el Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Una gran verdad: Satanás no nos puede tocar porque somos posesión de Dios. La Biblia dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y precisamente Juan nos recuerda esa hermosa palabra de Jesús que dice que nadie puede quitar una oveja de las manos de mi Padre, porque mi Padre es superior. Así que, hermanos, tenemos evidencia bíblica para descansar que esta batalla ha sido ya ganada. Pero podemos entonces preguntarnos, ¿y para qué entonces es esta armadura de Dios en el creyente? Y esa es una pregunta que la vamos a ir contestando a través de la predicación. Recordando ese pasaje hermoso del libro de los Efesios, en ese capítulo 6, ya al final de su capítulo, de su epístola, el deseo del apóstol Pablo de que esa iglesia de Éfeso se mantenga firme en el Señor, les escribe sobre esta armadura. Los versículos de hoy, del 14 en adelante, es una descripción clara de un soldado posiblemente romano. Un soldado con toda la indumentaria propia de un gran soldado. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo conocía muy bien a los soldados. Sabía muy bien cómo se vestían, cómo hablaban, qué pensaban. Sí, porque la Escritura nos señala que el apóstol Pablo en sus prisiones tenía amarrado literalmente 24 horas, 7 días a la semana, un soldado. Y en cada turno de vigilia de la guardia había un soldado en el cepo allí amarrado con Pablo. Así que lo conocía muy bien. Pero tenemos que decir claramente que Pablo aprovechaba esa situación para predicar a Cristo. El orden que nos narra aquí el apóstol Pablo es interesante, porque uno pudiera empezar de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. Pero comienza hablando sobre esa armadura que necesitamos tener. El apóstol Pablo dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. O sea, un cinturón, o sea, una correa que en aquel tiempo un soldado utilizaba. Era una correa, un cinturón fuerte, de hecho ancho. Y el propósito de ese cinturón eran varios. Primero,
sostener la túnica, para que cuando el soldado estuviera en la batalla, la túnica no estuviera de un lado para otra, la fijaba. También ese cinturón que tenía el soldado cuidaba, protegía el área abdominal o medio abdominal del soldado. Pero también ese cinturón era importante porque ahí era que se guardaba la espada. Qué importante es la correa. Hace unos días atrás vi en un juego de béisbol entre los indios de Mayagüez y los criollos de Cagua, algo que pocas veces había visto, creo que nunca antes lo había visto. Hay un batazo por el jardín izquierdo y el jardinero izquierdo atrapa la bola, pero rompió la correa se rompió. El juego no continuó hasta que le llevaron una correa nueva. Y ahora esa correa era importante, absolutamente importante para continuar el desafío. La Biblia nos dice, cíñanse en una correa y esa correa sea la verdad. La verdad. El apóstol Pablo está queriendo llevar este mensaje, que esa verdad que es Cristo el Señor, la podamos decir, la podamos creer, la podamos esparcir. Y esa verdad mana de la santa palabra de Dios, viene de Dios. Así que este cinturón, esta correa, es la pura verdad, es la ciertísima verdad que nos dice el Señor cuando pronuncia su palabra. Así que debemos estar bien amarrados, bien sujetados y bien apretados. El otro mensaje y la otra indumentaria que nos presenta aquí el apóstol Pablo es la coraza de justicia. Es como un parapeto que sirve para proteger órganos vitales. Sí, era un instrumento, una herramienta que iba desde la cintura hasta el pecho, o sea, que protegía el corazón, los pulmones, los riñones, órganos vitales, porque era importante mantener esos órganos vitales en la pelea. Y aquí nos dice que ese parapeto, esa protección abdominal es propia de la justicia de Cristo. Sí, la justicia de Cristo y no nuestra propia justicia. Es una justicia y una perfección dada por Dios, dada por Cristo e imputada a nosotros los creyentes. Y esa gran verdad de que la justicia nuestra descansa en la justicia de Cristo nos puede ayudar, como en efecto lo hace, para enfrentar las acusaciones de Satanás que tratan y tratarán de desvirtualizar nuestra misión y nuestros deberes. Miremos y descansemos, recordemos la justicia solo de Cristo. Así que necesitamos también un parapeto. La tercera parte de la armadura de Dios que nos presenta aquí el apóstol Pablo son calzados, son sandalias. Y en aquel tiempo los soldados romanos utilizaban un tipo de sandalia reforzado para que le diera estabilidad, firmeza y pudiera pisar con toda autoridad. Y estas sandalias
protegían en alguna manera los pies tan importantes para la batalla, particularmente la batalla de infantería. Pero el apóstol Pablo aquí enlaza en esta parte de la armadura de Dios, claramente haciendo alusión a Isaías capítulo 52. Un versículo que en efecto el pueblo lo conocía, el pueblo de Dios conocía. Y leyendo lo que dice ese versículo y escuchemos, dice Isaías 52, 7. Cuán hermosos son los montes, los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de salvación, del bien, del que publica salvación, del que dice, tu Dios reina. Está hablando de un quehacer de un soldado que va como un mensajero, como un emisario a llevar buenas noticias. Y dice, cuán preciosos son, cuán hermosos son los que llevan no cualquier mensaje, sino las buenas de salvación en Cristo Jesús. Y este calzado, estas sandalias no son una herramienta defensiva, no, es una herramienta ofensiva. El mensajero va y actúa y publica y proclama. En estos tiempos, cuán importante es tener un calzado adecuado. Hace un tiempo atrás hablaba con un ex atleta de pista y campo que me decía que si en aquel tiempo que él competía hubiera calzado como el de hoy, los tiempos y las marcas hubieran sido mucho mejores, porque es un calzado perfecto para la ocasión. El calzado que habla aquí el apóstol Pablo es un calzado para la ofensiva, para publicar las buenas nuevas de salvación. Esta congregación amada tiene en su historia una gran cantidad de hombres y mujeres que se pusieron un calzado, que se amarraron, se sujetaron bien el calzado para ir y esparcir las buenas nuevas de salvación. Tal vez usted pueda recordar algunos de ellos. En mi mente y en mi corazón hay muchos que se armaron de la armadura de Dios, se pusieron un buen calzado y fueron caminando lugar tras lugar en cada rincón para llevar el mensaje que Dios había puesto en sus vidas. Entonces, necesitamos ponernos el calzado para la proclamación y la esparción del mensaje del Evangelio de Cristo. Ahora bien, también se nos destaca aquí que este calzado es un calzado diferente. Es un calzado que en lugar de utilizarlo para nuestra defensa, es para nuestra ofensiva. Y uno de los grandes pensadores, teólogos y escritores bíblicos, comentaristas bíblicos, Matthew Henry, dice en uno de sus comentarios que en esta ocasión estas buenas nuevas de salvación
no está hablando de los beneficios que ella trae, que en efecto la salvación del Evangelio de Cristo trae muchos beneficios. Dice Matthew Henry, no, esta es una disposición, esto es un llamado a proclamar con prontitud el Evangelio de la paz. Entonces, hermanos, es un arma ofensiva, es un ataque necesario para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Además, la Biblia nos señala que necesitamos un buen escudo. Eso es lo que nos dice el siguiente versículo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era una protección que iba desde la espinilla hasta los ojos. Ese escudo era importante porque iba a repeler el ataque y a veces el ataque iba llevado por flechas en llamas, ataques con fuego. Amados hermanos, Satanás sabe que ya está derrotado. Satanás sabe que su tiempo está contado, pero lo que Satanás no sabe es quién somos los elegidos de Dios, quién Dios ha elegido desde la fundación del mundo. Eso Satanás no lo sabe, eso es solo potestad de Dios. Pero como no lo sabe, va a tratar de impedir que el Evangelio sea predicado y por eso lanza dardos de fuego. Podemos contar, amados hermanos, tantas historias, tantas realidades que hemos vivido y se vive cuando se proclama el Evangelio. En ocasiones íbamos a compartir el Evangelio a un hogar y salía el teléfono sonando y salía el ruido de los vecinos con un radio, salía un motor escandaloso, salía muchas cosas. Es más, hasta en ocasiones vimos ratones caminando, dardos de fuego, porque Satanás, si algo quiere impedir, es que el creyente, es que la iglesia comparta el Evangelio de Dios. Por eso tenemos el escudo. Así que el escudo también se convierte en un arma ofensiva en contra de los dardos de Satanás. Qué triste que en ocasiones la iglesia en general enfoca su pasión y su misión en cosas que sí son importantes. Claro que son importantes, en proyectos importantes, en misiones importantes. Pero a veces se fatiga tanto en esas cosas que se descuida y se aborta en la misión para la cual Dios plantó la iglesia del Señor. Y a veces el cansancio extenuante no le permite a la iglesia cumplir su gran misión. Tenemos que bregar con nuestros cansancios, con nuestras situaciones. Recuerdo que cuando participaba del ministerio hace tiempo atrás, del ministerio de evangelismo de nuestra iglesia, ustedes saben que son los martes. Pues ese martes, los martes era el día más difícil para nosotros, en mi trabajo. Era el día, los lunes, por ejemplo, uno iba y descubría qué había que hacer. Así que el lunes uno iba a los diferentes lugares donde teníamos experimentos y hacíamos un panorama general qué había que hacer. El martes se comenzaba el trabajo duro.
Y fueron cantidad de veces que me debatía, me quedo en casa porque estoy cansado, que en efecto lo estaba, o salgo a hacer lo que tengo que hacer. Muchas veces el Señor tuvo misericordia de mí y dijo, no, vete. ¿Y saben qué, mis hermanos? Llegaba cansado, seguro que sí. Estaba cansado, seguro que sí. Pero cuando compartía el Evangelio y veía el fruto del mensaje de compartir el Evangelio, se quitaba todo cansancio, se me quitaba todo dolor y había gozo y alegría. En ocasiones, nosotros mismos tenemos que armarnos de valor para hacer lo que tenemos que hacer. Y llegamos a la quinta parte de esta armadura de Dios. En el versículo 17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo no es otra cosa que un casco que utilizaban los soldados para la protección. Hecho de bronce, de hierro, cubría la cabeza contra los golpes del enemigo. En esta ocasión, la Biblia nos dice que esa protección, esa cubierta de la cabeza, es la salvación. O sea, saber que en Cristo Jesús somos salvos. Saber que en Cristo Jesús hay seguridad de salvación. Descansamos. Nuestra seguridad eterna descansa, hermanos y hermanas, en Dios. Y eso nos da firmeza. Eso nos da aliento. Eso nos da esperanza para continuar adelante. Las personas que no tienen seguridad de salvación no tienen defensa contra las acusaciones de Satanás, ante los embates de fe del enemigo. William Hendrickson, que lo hemos ya citado, dice sobre este versículo: esta seguridad presente del creyente también es una seguridad para el futuro. Da aliento, da fuerza, da fortaleza para seguir en la lucha. Y escuchemos bien, para rescatar a otros del poder de las tinieblas. Amados, el escudo, el casco, el yelmo también es una arma ofensiva. La ofensiva poderosa de la salvación en Cristo el Señor. También en ese versículo nos revela que necesitamos la espada del Espíritu. Esa espada utilizada por los soldados romanos era una espada corta. La utilizaban para la pelea de cuerpo a cuerpo. Era una espada ágil que cortaba por todos los lugares. Una arma claramente ofensiva. Jesús utilizó esta arma. Jesús utilizó la espada contra las tentaciones y acechanzas del enemigo. Sí, necesitamos armarnos de esa espada que es la palabra de Dios, esa maravillosa arma que el Señor nos ha dado, la bendita palabra de Dios. Amados hermanos, como hemos visto, muchas de esas armas
no son defensivas, son para la ofensiva. No son para nuestra protección, son para la batalla, son para la lucha. Por mucho tiempo yo pensaba, y tengo que ser honesto, pensaba que esa armadura de Dios, Dios la daba para perseverar hasta el fin, para que llegáramos allá, para que nos ayudara a nosotros llegar allá. No, mis hermanos, esta es una armadura de Dios para proclamar el Evangelio de Dios. Para eso, mis hermanos, es que Dios nos dio su armadura, para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación, del Evangelio de la paz, del Evangelio de Cristo el Señor. Y termina, y miren cómo termina ahí esos versículos. El apóstol Pablo ora y le dice a ellos: oren también ustedes en todo tiempo, con toda oración en el Espíritu Santo de Dios. Aunque no lo destaca como un arma, la oración ciertamente lo es. La oración es un arma también usada. Jesús la usó. La oración para los embates del enemigo, desde la tentación hasta la cruz. Habíamos dicho que el enemigo trató de impedir el ministerio de Jesús. La salvación que Jesús trajo y traerá a sus escogidos. Entonces, el apóstol Pablo le hace una petición. Por favor, oren también por mí. Y miren cómo dice ese versículo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Una oración para que Él tenga valor para predicar el Evangelio. Así que en esta ocasión el apóstol culmina como había culminado en otras epístolas: oren, oren, oren y oren, pero por favor no dejen de orar por los que proclaman el Evangelio que es necesario hacer. Así que, mis hermanos, esta es una armadura para equiparnos para la gran comisión. Y mi última reflexión de esta mañana. Ciertamente, este tiempo de pandemia ha sido muy difícil. Pensábamos que estábamos saliendo y resulta que una variante nos ha puesto otra vez como ir hacia atrás. Hablaba con una joven que me decía que se contagió por segunda vez del COVID y le dio mucha tristeza y dolor y lloró amargamente. Ha habido muchas situaciones, muchas, que hemos tenido que enfrentar día a día. Y como resultado de eso ha traído estrés, ha traído crisis, ha traído dolor y depresión a nosotros. Recuerdo a una hermana que se le convidó a ir a un hogar donde la persona de ese hogar, la señora había perdido a su hijo. Así que se le invitó a esta mujer que había pasado por la misma situación. Y fue allí y compartió y fue de edificación, porque podía hablar con autoridad, podía compartirle con autoridad cómo Dios la bendijo y cómo Dios la fortaleció. ¿Y saben qué? Esta señora, esta mujer a la cual se le compartió el Evangelio, creyó en Cristo.
Y el evento terminó no en llanto, en risa, en gozo. Había gozo en nosotros, había gozo en el cielo y en la persona que había sido salva por Cristo el Señor. Un buen antídoto en nuestras depresiones, en nuestras circunstancias que consideramos negativas, es compartir el Evangelio. Se nos olvidan los problemas y enfocamos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra atención en la salvación en Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana, estamos preparados, estamos listos para la batalla. Estamos preparados y listos para proclamar el mensaje de las buenas nuevas del Señor. El Señor ya ha provisto todo. Dios nos ha dotado de todos. Entonces, vayamos con denuedo, vayamos con valor a hacer lo que tenemos que hacer y a gozarnos en la salvación en Cristo. Que Él nos bendiga, que Él nos ayude y nos impulse a ser obedientes. Oramos. Eterno y bondadoso Dios y Padre, gracias porque nos has revestido de tu armadura. Impúlsanos, Señor, para cumplir lo que es tu deseo. Oh Dios, tú sabes los lugares donde tenemos que ir. Tú lo sabes todo, Señor. Así que llévanos, dirige, impulsa a tu iglesia. Gracias te damos, porque sabemos que tú, oh Dios, habrás de hacer tu parte, equiparnos. Y gracias, porque sabemos que nos ayudarás a hacer nuestra parte, a ser obedientes. En Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Continuamos adorando a Dios y en este momento lo hacemos con el acto solemne de las ofrendas, reconociendo que nada es nuestro, que todo es de Dios. Solo somos mayordomos. La Biblia nos enseña a ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, de la creación, siendo buenos mayordomos de los bienes y dones que Dios nos da para utilizarlos correctamente como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Por eso, en esta preciosa mañana, les invito, vengamos, traigamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra gratitud y nuestras vidas al eterno y bondadoso Padre. Amén.
Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo. Vayamos juntos delante de Dios en oración. Bendito, soberano Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia reconociendo, oh Señor, que todo, absolutamente todo, es tuyo. Tú eres el dueño. Enséñanos, te rogamos, cada vez más a ser mejores y mejores mayordomos. Oramos, Señor, en esta mañana para pedirte por estas ofrendas que han sido recolectadas. Te damos gracias porque pones en nuestros corazones el deseo de honrarte con las mismas. Gracias te damos, Señor, por la provisión que haces constantemente a nuestras vidas, dándonos todo tipo de bendición. Y en esta hermosa mañana que nos regalas, queremos celebrar y darte gracias por hermanos, amigos que han cumplido años en esta pasada semana y matrimonios que tú has unido que celebran aniversario de bodas. Para ellos, oh Dios, pedimos tus bendiciones para sus vidas y las vidas de todos sus familiares. Y Señor, qué bueno que estamos delante de ti y en esta hora queremos presentarnos nosotros. Queremos presentarnos como ofrenda en sacrificio vivo, santo, y que sea agradable delante de ti. Por Jesucristo el Señor, oramos. Amén. Con gozo en nuestros corazones, cantemos el himno final, Castillo Fuerte. Gracia
¡Qué himno maravilloso! No. Se dice que el autor de este himno, Martín Lutero, lo escribió como un tributo a uno de sus amigos que fue ejecutado por sus convicciones bíblicas. También se dice que este himno se usó para animar a los soldados a la batalla. Amados hermanos, es un recordatorio que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Damos gracias a Dios por el escudo de Dios a favor de su pueblo. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos, y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.